Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Excelente. Gracias igualmente. ¿Qué tal están en este día? ¿Mucha lluvia por sus casas o no tanto? Muchísimo, la verdad. Todo el Acá día. llovió, pero no, no penetró tanto por la tierra. Falta un poquitito más. Sí, pero llovinaba nomás todo el día. ¿Cuántos alumnos son ustedes en ingeniería comercial los que continúan? Porque yo estoy viendo que los trabajos prácticos me están llegando 12 máximo, no llega más de eso. Y ustedes están anotados un poco más de 30 en ingeniería, estaban anotados al inicio del año. ¿No saben ustedes en su grupo más o menos Mu- cuántos son? 12 nomás mucho, todo lo que siempre suelen participar. 12 nomás luego. Pues eso estaba mucho viendo. dejaron por el... Me estaba fijando y estaba un poco preocupada porque veo que pocos son los que interactúan tanto en el foro, entregan sus trabajos y van quedando poquitos ustedes. Y entonces el próximo semestre prácticamente los que terminan este no van a poder realizar también el siguiente semestre porque son las materias correlativas. Bueno, ¿qué tal está? Vamos a empezar, vamos a iniciar ya que tenemos nuestro tiempo restringido por el Zoom, ¿verdad? En el portal, en la plataforma de la Uninorte, ya se encuentra el instructivo para resolver el cuestionario del primer parcial. Entonces, ustedes al entrar en la plataforma ya pueden descargar y fijarse cómo sería el procedimiento para el primer parcial. Básicamente estaría integrado por consultas o preguntas de falso y verdadero, emparejamiento y selecciones múltiples. Entonces, de todo lo que nosotros hemos dado, hemos eh, estado estudiando en estas primeras semanas, ¿verdad? Hasta la clase del día de hoy. Y el día de hoy vamos, Profe, ¿sí? una consulta. ¿El examen pico va a salir la pregunta y nosotros tenemos que marcar o cómo? Porque yo Sí, estaba viendo el video sí, y solo mostraba falso y verdadero así. Y sí. marcaba. Y va a estar la pregunta, o sea, el enunciado del tema, ¿verdad? Y va a estar la opción de falso y verdadero para que ustedes puedan marcar de acuerdo a su parecer, ¿verdad? Y cada ítem va a tener un punto de validez. En total va a ser 15 puntos este primer parcial y todos los trabajos prácticos que ustedes están entregando en el transcurso de este semestre va a tener un total de 10 puntos, o sea, un porcentaje del examen, de todo el examen del 10% va a ser todos los trabajos prácticos que ustedes están entregando, ¿verdad? Y los parciales va a ser de 15 primer parcial, 15 segundo, y con el trabajo práctico va a ser 40 puntos ya ahí sumados, más el examen final que va a ser de 60 puntos. Ese sería el Bien. procedimiento para la calificación. Y con 60 puntos, o sea, con el 60% correcto, ustedes ya pasan el semestre. Gracias, profe. Dale, dale. Ahora vamos a iniciar la unidad 3 de nuestra materia, que sería sistemas económicos. Voy a compartir con ustedes la pantalla. La unidad 3 es de sistema económico y básicamente vamos a estar viendo el concepto
de sistema económico. ¿Qué es un sistema económico? El sistema económico es una estructura o una forma de organizar la actividad económica de una sociedad, ya sea la producción de bienes, la prestación de servicios y también esto, ¿verdad?, gestionando y administrando los recursos con los que dispone dicho sistema. ¿Qué nosotros entendemos primeramente luego por sistema? Sistema sería el conjunto de normas, procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o una colectividad, pero esto es un conjunto ordenado, ¿verdad? Lo mismo, un sistema económico es una estructura, un orden, una forma de organizar toda la actividad económica, ¿verdad? También vamos a estar viendo cuáles serían los tipos del sistema económico. Existen 3 tipos conocidos. Sería la economía autoritaria, donde el Estado toma todas las decisiones relacionadas con la producción y el consumo. El otro extremo de sistema económico sería la economía de libre mercado. En este caso, el Estado no interviene en la asignación de los recursos, son las empresas y las economías domésticas, las familias, las que toman las decisiones relacionadas con la asignación de los recursos en los mercados libres. Y no hay intervención del Estado. Esto dice que es un extremo porque no existen totalmente economías autoritarias ni totalmente de libre mercado. Lo que actualmente tenemos en las economías son las economías mixtas, en donde tanto el Estado como el sector privado desempeñan el papel en la manera en el que, el cómo y para quién se va a producir, ¿verdad? También vemos en algunos materiales que se dividen en sistema socialista, sistema capitalista y economía mixta, que es básicamente esta forma de distribución que yo les estoy hablando, solamente que con otro nombre, ¿verdad? El sistema socialista sería en donde el Estado toma todas las decisiones, el sistema capitalista, en donde el Estado no actúa, no tiene un papel importante, ¿verdad? Tiene un escaso papel, y la economía mixta, donde tanto el mercado y el Estado interactúan. Actualmente, las economías más autoritarias, digamos, que no totalmente autoritarias, son las de Corea del Norte, acá en América sería Venezuela y Cuba. Y las economías que tienden a una mayor libertad en el mercado son las de Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia son las que tienen su mercado más libre, en donde el Estado interviene poco en la toma de decisiones. De igual manera, nosotros acá en nuestro país, por ejemplo, el Estado tiene cierta participación en la toma de decisiones y también las empresas y los consumidores tienen el papel importante en la manera en que deciden su consumo, ¿verdad? Entonces nosotros somos una economía mixta. Después tenemos los principios de la elección. Escasez, costo de oportunidad, elección en el margen e incentivos. Escasez ya habíamos hablado nosotros en la primera clase respecto a que escasez no significa, ¿verdad?, de que no tengamos, que hay una carencia, una pobreza total de ese bien o servicio, sino más bien que su cantidad es limitada y que por eso tendríamos que aprovecharlo de la mejor manera para que pueda redituarnos el beneficio que necesitamos. Ponemos siempre de ejemplo como un bien
escaso al agua, ¿verdad? Aunque tengamos nosotros actualmente agua, su cantidad es limitada y debemos de aprovecharla de la mejor manera, ¿verdad? El costo de oportunidad es algo que estamos ahora ingresando dentro de los conceptos en economía. Nosotros en esta materia estoy hablando, ¿verdad? El costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a la que se debe renunciar para obtener un bien, ¿verdad? Ustedes actualmente están renunciando al descanso, ustedes están aprovechando este tiempo para el aprendizaje. El costo de oportunidad, aparte de pagar la matriculación en la universidad, también es lo que ustedes hubiesen ganado, por ejemplo, ya sea descansar o aprovechar este tiempo para trabajar horas extras, por ejemplo. Eso sería el costo de oportunidad. El costo mismo del bien o servicio y de lo que se está dejando de adquirir o consumir por consumir ese bien específico, ¿verdad? Elección en el margen es el costo, digamos que marginal de adquirir ese bien o servicio. ¿Qué sería, por ejemplo, si una empresa va a producir más el producto que está realizando, que está vendiendo, que está teniendo, tiene que ver si ese aumento en la producción, cuánto le va a costar y cuánto es la ganancia que va a tener. Y ese margen es lo que nosotros llamamos principio de la elección en el margen, para saber si decidimos emprender o no una acción de acuerdo a la ganancia marginal que va a tener, ¿verdad? Entonces, sería un principio de la elección también. Y el último principio de la elección sería el incentivo. Cuando, por ejemplo, en el material que ustedes tienen, dice, cuando exista un plan para reducir las emisiones contaminantes, probablemente de forma voluntaria sería poco eficaz, pero si de repente el Estado dice, si se reduce los contaminantes, van a tener las familias que no queman sus basuras, van a tener un plus, una disminución en la electricidad, vamos a poner, ¿verdad? Una disminución en el pago de su electricidad. Entonces, ese incentivo va a hacer que decidamos no producir mayor contaminante o mayor emisión contaminante en esa situación, ¿verdad? Entonces, ese sería el principio del incentivo. Cuando va a redundar en beneficio extra, entonces también tendemos a elegir por eso que nos va a dar mayor beneficio, ¿verdad? Después, el otro concepto que vamos a estar viendo es la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción? Llamada también FPP. La frontera de posibilidades de producción nos muestra la cantidad máxima posible de un bien o servicio específico que puede producir una economía con los recursos y los conocimientos que dispone y las cantidades de otros bienes y servicios que también produce. ¿Qué sería esto? Si nosotros tuviésemos recursos de capital, tierra y trabajo, ¿verdad? Y los conocimientos científicos o de nuestra mano de obra calificada, lo máximo que nosotros podemos producir de bienes y servicios marcarían, con esos recursos que disponemos, marcaría nuestra frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Hasta eso nosotros podemos producir con los recursos y los conocimientos que tenemos. Eso sería la frontera de posibilidades de producción. Tenemos un pequeño ejercicio. Imaginemos una economía que tiene cantidades limitadas de dos recursos. En este caso van a ser tractores y trabajo, y que puedo utilizarlas para producir alimentos y entretenimiento o ambas cosas a la vez. O sea, tenemos tractores, tenemos mano de obra, o sea, tenemos trabajo,
Y utilizando estos dos recursos, podemos producir alimentos o entretenimiento, o también una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Esta sería una economía imaginaria sencilla en donde reducimos nuestras variables, ¿verdad? En economía mucho utilizamos esta forma de trabajo, ¿verdad? De las variables, dejando todo lo demás constante, como habíamos dicho, ¿verdad? El ceteris paribus, para poder ver cómo se comportaría en cierta situación y luego poder llevarla a la práctica, porque sería difícil, para no llamarlo imposible, tener toda la gama de recursos y toda la gama de bienes y servicios que podemos producir en una economía. Por eso lo realizamos de una manera sencilla, ¿verdad? Esto sería el modelo que habíamos estudiado anteriormente, ¿verdad? Entonces, para que se nos quede claro, la frontera de posibilidades de producción nos muestra las cantidades máximas de producción que podemos realizar en una economía teniendo los recursos, con los recursos que disponemos. Entonces, eso nos marca nuestra frontera de posibilidades de producción. Acá tenemos un pequeño gráfico de la frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Justamente del ejercicio que anteriormente leí, ¿verdad? Sería de alimentos y entretenimiento, ¿verdad? En el caso de que esta economía sencilla tenga tractores y tenga mano de obra o trabajo, puede producir. Si dedica todo su recurso a producir solamente alimentos, lo máximo de alimentos que puede llegar a producir es de 300 y 0 de entretenimiento, ¿verdad? Eso está marcado por nuestro punto A en el gráfico. Si ustedes ven, ¿verdad? En el punto A podemos ver que si esta economía decide utilizar o aprovechar todos sus recursos en la producción de alimentos, puede llegar a producir 300 toneladas, vamos a llamarle, de alimentos y 0 de entretenimiento. Sin embargo, si decide también producir entretenimiento, va a tener que dejar de producir un poco de alimentos, ¿verdad? Tenemos que en el punto B, para producir 100 horas de entretenimiento, ya va a dejar de utilizar su mano de obra y su tractor en producir solamente alimentos y ya va a estar también produciendo entretenimiento. Entonces en el punto B produce 100 horas de entretenimiento y 275 toneladas de alimento. Y así nos va marcando con los recursos que tenemos los bienes y servicios que podemos llegar a producir. ¿Cómo podría crecer nuestra frontera de posibilidades de producción? La única forma que puede llegar a crecer nuestra frontera de posibilidades de producción es cuando aumentan nuestros recursos. Otra forma no tenemos, porque con los recursos que disponemos, lo máximo que podemos llegar a producir está encima, sobre la marquita de la frontera de posibilidades de producción. Nosotros, si queremos ampliar nuestra frontera de posibilidades de producción, lo que la economía en este caso debe de realizar es también aumentar sus recursos, ¿verdad? En este caso, vemos que aumenta nuestra frontera de posibilidades de producción en este gráfico y decimos que aumentó el tractor. Entonces, ¿por qué cuando aumenta el tractor aumenta en mayor cantidad alimentos y en menor cantidad entretenimiento? Porque el tractor sirve más para la producción de alimentos que para la producción de entretenimiento. Por eso, en la medida que aumentamos ciertos recursos, va a depender también cómo aumenta nuestra frontera de posibilidades de producción. Después tenemos otro concepto de la frontera de posibilidades de producción, que sería la eficiencia. Una asignación de recursos es eficiente si la economía puede producir la mayor cantidad de bienes o servicios en ese punto, ¿verdad? Y sería ineficiente que si
puede producir más, no lo está aprovechando en su totalidad. Eso sería una asignación ineficiente de recursos, ¿verdad? También en este gráfico podemos ver que está marcado por el punto W, que le llamamos despilfarro. Sería una asignación ineficiente de los recursos, porque con la cantidad de mano de obra y de tractores que tiene esta economía, está produciendo por debajo de su frontera de posibilidades de producción. Entonces decimos que existe un despilfarro de los recursos por no utilizarlo eficientemente, ¿verdad? Entonces, el punto, todo punto que está por debajo de la frontera de posibilidades de producción es una asignación ineficiente o despilfarro, y todo lo que está por encima de la frontera de posibilidades de producción, acá estamos viendo que está marcado por el punto U, sería inalcanzable, porque si no aumentan los recursos con que dispone la economía, no puede producir más de lo que está marcado por su frontera de posibilidades de producción, porque el concepto mismo de frontera de posibilidades de producción ya nos había dicho que es la asignación o la producción máxima con los recursos que dispone, ¿verdad? Entonces, ¿cómo alcanzaríamos nosotros este punto U en este caso? Es solamente si se aumentan los recursos en esa economía. En este caso, en esta economía hipotética que estamos viendo, sería si aumenta su tractor o su mano de obra, ¿verdad? O su trabajo. Entonces, si los niveles de producción de la sociedad corresponden a un punto situado en la frontera de posibilidades de producción, decimos que se está utilizando los recursos eficientemente. Si está por debajo de la frontera de posibilidades de producción, como en este punto W, decimos que hay un despilfarro o una utilización ineficiente. Y cualquier punto que está por encima de la frontera de posibilidades de producción, como el punto U, corresponde a los niveles de producción que en este momento son inalcanzables porque los recursos con los que disponemos son escasos. Espero que hasta ahí hayan entendido muy bien lo que sería la frontera de posibilidades de producción. Ahora bien, en economía habíamos dicho que uno de los problemas fundamentales es qué producir, cómo producir y para quién producir. El qué y el cómo y el para quién producir son los problemas universales, ya que los deseos de los individuos nuestros son casi ilimitados, y todas las sociedades o las economías solamente tienen cantidades limitadas de recursos para producir los bienes y servicios. A estos recursos nosotros les solemos llamar normalmente capital, trabajo, tierra, edificios, maquinarias, ¿verdad? Entonces, este es un concepto fundamental de economía y que no quiero que se olviden, ¿verdad? Siempre vamos a reiterar. Los recursos con los que dispone la sociedad, la economía, son limitados. Y las necesidades de los individuos o de los seres humanos son casi ilimitados. Si los recursos no fueran escasos o limitados, podríamos nosotros, los seres humanos, tener todo lo que quisiéramos. Todo el tiempo estaríamos de vacaciones, no necesitaríamos trabajar, tendríamos los cuadros que quisiéramos, tendríamos el automóvil del año deportivo. Todo lo que soñáramos podríamos tener, ¿verdad? Pero, teniendo en cuenta que los recursos son escasos, entonces se distribuye de acuerdo a la capacidad de adquisición de cada individuo, ¿verdad? Después tenemos la ley de la sustitución, el efecto renta y el efecto sustitución de la variación del precio. ¿Qué significa esto? Cuando varía el precio de un bien o servicio, existe un ajuste en la cantidad demandada ante la variación de la renta real de ese bien. ¿Qué significa? Que cuando sube el precio de un producto, ¿verdad?
el ingreso o la renta real en realidad disminuye. Cuando decimos, anteriormente por 100.000 guaraníes yo podía comprar X cantidad del producto y hoy día, como subió su precio, puedo comprar o adquirir una cantidad menor. Entonces, existe un efecto renta por la variación del precio de ese bien. El ingreso real que hoy día ya disponemos al aumentar el precio de ese bien es menor, por más de que no nos hayan rebajado el sueldo. ¿Por qué? Porque lo que podemos comprar con esa misma cantidad de dinero es menor, ¿verdad? Y ocurre lo contrario cuando disminuye, por ejemplo, el precio. Podemos comprar mayor cantidad con la misma cantidad de dinero que disponíamos, ¿verdad? Eso sería el efecto renta. Y el efecto sustitución, cuando varía el precio de un bien, es cuando existe un ajuste en las cantidades demandadas ante la variación de los precios relativos. Cuando sube, por ejemplo, la carne vacuna, siempre ponemos eso de ejemplo, ¿verdad? Cuando sube el precio de la carne vacuna, se disminuye el consumo de esa carne vacuna. Pero sustituimos el consumo con la adquisición de otro bien que nos brinda el beneficio similar a ello, ¿verdad? Compramos más carne de pollo. Eso sería el efecto sustitución, ¿verdad? Sería cuando la cantidad demandada de ese bien se ajusta por la variación del precio. Cuando sube el precio de un bien, entonces nosotros, los consumidores, tendemos siempre a sustituirlo por otros, de una manera que la subida de un precio siempre supone también la reducción de ese bien o servicio, ¿verdad? Por ejemplo, la carne vacuna, reducimos y aumentamos otro tipo de carne. Ahora vemos lo que sería una restricción presupuestaria. ¿Qué es una restricción presupuestaria? La restricción presupuestaria especifica las combinaciones de bienes que puede comprar el consumidor con la renta o el ingreso que dispone en un tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy teniendo un ingreso, una renta de 500.000 guaraníes semanales, mi restricción presupuestaria está dada por ese monto que yo tengo de ingreso, ¿verdad? Por esa renta, y especifica las combinaciones de bienes que yo puedo comprar con ese ingreso o esa renta que tengo en ese tiempo determinado, por ejemplo, en una semana, ¿verdad? Aquí puse un gráfico de lo que sería restricción presupuestaria, ¿verdad? En el material de apoyo que ustedes tienen, les puse de ejemplo una persona, les llamé Federico, ¿verdad? A un joven que percibe un ingreso semanal de $12 y que puede dividir ese ingreso entre el consumo de hamburguesas y conciertos, ¿verdad? Un joven, ¿verdad? Que puede comprar con $12 por semana, puede elegir comprar hamburguesas o ir a conciertos, pero siempre restringido por los $12 que tiene por semana. En este caso, las hamburguesas cuestan $1, mientras que los conciertos cuestan $2. Para decidir el número de hamburguesas que comerá y el número de conciertos a los que asistirá, tiene que tener siempre en cuenta el hecho que solo puede gastar $12 por semana. Su ingreso o su precio de los bienes es lo que va a hacer cuánto es lo que él realmente va a poder comprar. Y eso es lo que determina su restricción presupuestaria. Aquí les puse, ¿verdad? ¿Cómo se halla la restricción presupuestaria? El precio por la cantidad, ¿verdad? Tiene un ingreso de $12, $1 cuesta una hamburguesa,
Si decide comprar 4 hamburguesas, va a gastar $4 en hamburguesas y ya le queda solamente ya $8 para gastar en conciertos. Como los conciertos cuestan $2, al comprar 4 boletos de concierto va a gastar los $8 que le sobra y con eso está gastando sus $12 por semana. Las distintas combinaciones que puede hacer, por ejemplo, puede consumir totalmente hamburguesas, ¿verdad? 12 hamburguesas que cuestan $1 cada uno y no va a ningún concierto. O puede ir toda la semana a concierto y no comprar las hamburguesas, ¿verdad? Se iría a 6 conciertos, porque cada concierto cuesta $2 y no consumiría nada de hamburguesa. Esa elección dada por la restricción que tiene en su ingreso es lo que llamamos restricción presupuestaria. Y les puse un pequeño problema, ¿verdad? En el ejercitario que ustedes tienen también están 2 problemas similares a este. La siguiente tabla resume las distintas posibilidades de producción que tiene una economía que produce 2 bienes. En este caso serían las computadoras y las motocicletas. A medida que adquiere o que produce más computadoras, va a dejar de producir motocicletas. En principio, si no produce nada de computadoras, va a estar produciendo 10 motocicletas. Cuando produce ya una computadora, va a dejar de producir 2 motocicletas y va a producir 8 nada más ya. Y así sucesivamente en los puntos que va teniendo, ¿verdad? Las elecciones que puede realizar. La pregunta es, ¿qué significa la frontera de posibilidades de producción? Representar eso gráficamente, explicar qué es el costo de oportunidad y hallar el costo de oportunidad cuando la economía pasa del punto B al punto C, o sea, que cuando decide producir una computadora más, cuánto es lo que deja de producir de motocicletas para pasar del punto B al C, y si aumentan los factores de producción, qué significaría esto y cómo se reflejaría en la representación gráfica, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que tendríamos que estar desarrollando. ¿Qué significa frontera de posibilidades de producción? Ya dijimos, la frontera de posibilidades de producción refleja las opciones que tiene la economía de un país dado y la necesidad de elegir entre ellas. Producir más cantidad de un bien implica reducir la producción de otro bien o viceversa, ¿verdad? La representación gráfica sería esta, ¿verdad? A 10 motocicletas, 0 computadoras, a 8 motocicletas, 1 computadora. Cuando aumenta la producción de computadoras a 2, ya solamente produce 6 motocicletas. Cuando aumenta una producción más de computadoras, a llegar a 3, solamente ya está produciendo 4 o 3 también motocicletas. Y si produce todas computadoras, va a estar produciendo nada de motocicletas. Con los factores de producción que tiene, estas son las posibilidades que tiene esta economía, ¿verdad? Entonces, este es el gráfico y la explicación del costo de oportunidad. Decimos que el costo de oportunidad de un bien es la cantidad de otro bien o servicio a lo que se debe renunciar para obtener el primer bien. En el caso de este problema sería la cantidad que disminuye la producción de motocicletas para ir aumentando la producción de computadoras. Si un sistema económico está utilizando los recursos de manera plena y eficiente, entonces al aumentar uno de los bienes supone la reducción del otro. Esa reducción es lo que nosotros llamamos costo de oportunidad. Y a la pregunta de cuánto es lo que está teniendo de costo de oportunidad al pasar del punto B al C, serían 2 motocicletas, ¿verdad? Entonces está dejando de producir 2 motocicletas para producir una unidad más de computadora, para pasar, ¿verdad?, a producir 2 computadoras, ¿verdad? Acá en el punto B estaba produciendo 8 motocicletas. Al querer producir una unidad más de computadora, va a tener que dejar de producir 2 motocicletas. Entonces el costo de oportunidad de producir una computadora más sería que deja de producir 2 motocicletas. Si aumentan los factores de producción, ¿qué significaría? Que nosotros habíamos dicho que la única forma en que nuestra frontera de posibilidades de producción aumente sería cuando también aumentan los factores de producción.
cómo se se reflejaría esto en la gráfica también vamos a estar viendo. Si la dotación de los factores aumenta con el tiempo, ¿verdad? Si aumentan los factores de producción, la curva de la frontera de posibilidades de producción se desplazará hacia la derecha o hacia arriba también llamamos, ¿verdad? Representando esto el crecimiento de la economía por el aumento de los recursos. En la representación gráfica, un movimiento a lo largo de la curva representa la elección de entre una u otra opción, ¿verdad? Y el desplazamiento de la curva indica que si es hacia la derecha, existe un crecimiento económico. Esto es lo que ocurriría si aumentan los factores de producción o los recursos, ¿verdad? Entonces, este sería un ejercicio de frontera de posibilidades de producción y costo de oportunidad. Entonces, esto es lo que yo les pido a ustedes que realicen, ¿verdad? Y también que vayan aprendiéndose los conceptos que hemos dado hoy. Entonces, si hay alguna consulta, tenemos 4 minutitos aproximadamente, 3 minutitos de tiempo para poder yo evacuarlas y escuchar y poder responderles. ¿Hay algo que faltó que les pueda yo ayudar a ustedes? ¿Que tienen alguna duda? Si quedó claro los conceptos que he dado, los gráficos. Profe, ¿cómo vamos a darnos cuenta de la ineficiencia, por ejemplo? ¿Cuándo existe la ineficiencia? En el gráfico. En el gráfico, y bueno, en este caso, por ejemplo, ahora mismo nosotros, como estamos dando básicamente conceptos, lo que tenemos es cuando tenemos una frontera de posibilidades de producción, cualquier consumo, o perdón, cualquier producción por debajo significa un despilfarro o una asignación ineficiente de los recursos. ¿Cómo hallamos eso? Vía ejercicio, lo vamos a estar desarrollando probablemente ya en microeconomía o más adelante, ¿verdad? Pero actualmente lo que nosotros estamos tratando de que nos quede el concepto es que si una economía tiene recursos, 2 recursos o 3 recursos y utiliza eficientemente eso, está produciendo sobre su frontera de posibilidades de producción. Y cuando no lo está utilizando eficientemente, decimos que está produciendo por debajo, ¿verdad? Por ejemplo, si esta empresa, al aumentar una producción más de computadoras, en vez de realizar 8 motocicletas, está realizando solamente 7, entonces está por debajo de su frontera de posibilidades de producción y está produciendo de manera eficiente. Probablemente sus funcionarios, los empleados, no están aprovechando el tiempo, entonces no está produciendo eficientemente. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, ya entiendo. Gracias. Dale, dale. Pasado esto, vamos a estar teniendo el foro ya en el campus. Y también está una consulta que les pongo, ¿verdad? Para ver si ustedes diferencian un concepto de otro, lo que sería frontera de posibilidades de producción y también restricción presupuestaria, que a veces queremos confundirla. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que puedo? Entiende, profe. Y podemos diferenciar también con el precio y la demanda, ¿verdad? Sí, en realidad, en este punto, nosotros estamos viendo lo que sería la producción de una economía.